Valar Morghulis, Andalos, Rhoynar y primeros hombres, soy Kai47 y en este vídeo voy a contaros la historia completa de Aegon el Desafortunado, el séptimo rey de la dinastía Targaryen que gobernó sobre Poniente. Antes de empezar, como siempre, solo quiero recordaros que ya está a la venta mi nueva novela, La Sombra de Draenlar, y que si os gustan mis vídeos, la mejor forma de apoyarlos es comprando este libro. Aegon nació en el año 120 después de la conquista, siendo el primer hijo del matrimonio entre Rhaenyra Targaryen, la primogénita y heredera del rey Viserys, y su tío Daemon Targaryen, el hermano menor del rey Viserys. Cuando nació, Aegon era pequeño pero robusto, un príncipe pálido de ojos violeta oscuro y pelo claro con vetas plateadas. Tenía 5 medio hermanos mayores, Jacaerys, Lucerys y Joffrey por parte de madre, a los que Aegon adoraba, y Baela y Rhaena por parte de padre. Mientras que 2 años después nació su hermano pequeño, Viserys, con el cual Aegon compartió habitación, lecciones y juegos, y ambos se convirtieron en inseparables. Aegon y Viserys crecieron juntos en Rocadragón, la sede de su madre, donde el huevo que le habían dado a Aegon al nacer eclosionó para dar vida a su dragón, llamado Stormcloud en inglés, pero traducido como Tempestad en el libro de Fuego y Sangre y como Borrasca en la enciclopedia de El Mundo de Hielo y Fuego. No tenemos ningún otro dato de la vida de Aegon durante los primeros 9 años de su vida, hasta que su tío y abuelo, el rey Viserys, murió en su lecho en el año 129 y dio así comienzo la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones, en la que su madre se enfrentó a su medio hermano que había usurpado el trono de hierro. Al comienzo de la guerra, Aegon permaneció en Rocadragón, a donde llegó la noticia de que su hermano Lucerys era asesinado cerca de Bastión de Tormentas. Su muerte sepultó a Rhaenyra en la tristeza, lo que hizo que Jacaerys asumiera el mando, y, como deseaba alejar a sus hermanos menores del peligro, se puso en contacto con el príncipe de Pentos, quien accedió a cuidar de Aegon y Viserys hasta que Rhaenyra estuviera establecida en el trono de hierro. Por tanto, a finales del año, los dos jóvenes príncipes se embarcaron rumbo a Essos, pero dio la casualidad que por el camino se toparon con los 90 buques de guerra que la flota de Lys, Mirita Irosh había enviado como apoyo al usurpador. Aegon consiguió salvarse al huir sobre su dragón, montándolo ahora por primera vez para volar de vuelta a Rocadragón, donde apareció aferrado con desesperación, blanco de terror, con violentos temblores y apestando a orina. Tempestad había sufrido heridas espantosas, tenía incontables puntas de flecha clavadas en el vientre y una saeta de escorpión atravesada en el cuello, lo que hizo que acabara muriendo al cabo de 1 hora, siseando, derramando sangre caliente y negra a borbotones y echando humo por las heridas. Con su muerte, Aegon jamás volvería a montar sobre ningún dragón. La llegada de Aegon sirvió para alertar al bando de Rhaenyra que se acercaba a la flota enemiga, de modo que a continuación se libró una batalla naval en la que Aegon perdió 2 hermanos. Primero a Jacaerys, el mayor, cuyo dragón fue derribado, y luego a Viserys, el menor, cuyo cuerpo nunca encontraron, pero a quien ambos bandos dieron por perdido porque consideraron imposible que hubiera sobrevivido. La triple muerte de su dragón y sus 2 hermanos hizo que el carácter de Aegon cambiara para siempre, en especial por Viserys, porque, aunque solo tenía 9 años, Aegon nunca se perdonó por haberlo abandonado a su suerte mientras él huía volando. Los padres de Aegon conquistaron Desembarco del Rey, de modo que Aegon se trasladó allí desde Rocadragón y su madre le nombró su copero para que nunca se apartase de su lado. De esta forma, Aegon estaba con ella mientras su padre moría luchando y su último hermano, Joffrey, moría durante la revuelta de Desembarco del Rey. Obligados a abandonar la ciudad, pusieron rumbo a Valle Oscuro, con Aegon pegado a su madre día y noche, yendo a su lado como una pequeña y pálida sombra. Sus anfitriones les acabaron echando de Valle Oscuro, Rhaenyra tuvo que vender la corona para pagar los pasajes de un navío Braavos y que los dejó en Rocadragón, y cuando llegaron vieron los cadáveres del castellano, el mayordomo, el capitán de la guardia, el maestro armero y el gran maestre Gerardis. Aegon fue el primero en comprender que el usurpador había tomado la ciudadela y gritó a su madre que huyera, pero ya era demasiado tarde. Su escolta fue asesinada, Aegon trató de coger la espada de uno de ellos, pero un caballero enemigo le quitó la hoja con sumo desdén, arrancaron a su madre de sus brazos y el usurpador la entregó a su dragón para que la devorara viva. Así fue como, a la tierna edad de 10 años, el pequeño Aegon había perdido a su padre, a su dragón, a 4 hermanos y había visto la muerte de su madre con sus propios ojos. El usurpador le mantuvo como rehén y lo encerró en las mazmorras, donde Aegon se encontró con otra de sus medio hermanas, Baela, que también estaba prisionera. A finales del año 130, ambos regresaron a Desembarco del Rey con el usurpador, quien decidió que o bien castrarían a Aegon o bien lo enviarían al muro, para que en cualquiera de los 2 casos no tuviera descendencia.
Por fortuna, no llegó a nada de eso, porque los fieles a Rhaenyra alzaron sus ejércitos. Los hombres del usurpador se volvieron contra él y lo envenenaron. Corlys Velaryon envió ofertas de paz a los señores rebeldes que quedaban y todos las aceptaron, así que con ello la guerra terminó al fin y Aegon quedó como único e indiscutible rey de Poniente, dado que todos los otros posibles pretendientes habían muerto a lo largo de los últimos 2 años. Además de las 2 medio hermanas de Aegon, la única que quedaba con vida era Yehaera, así que hicieron que Aegon se casara con ella, para que así los partidarios de ambos bandos estuvieran satisfechos. En aquel momento, Aegon tenía 10 años. Era alto para su edad, apuesto, delgado de rostro y figura, con un pelo plateado tan claro que era casi blanco y unos ojos violeta tan oscuros que eran casi negros. Incluso de adolescente, sonreía rara vez y reía aún menos, y aunque podía mostrarse elegante y cortés cuando era necesario, en su interior albergaba una oscuridad que nunca desapareció. Su regencia empezó muy turbulenta, con Lord Cregan Stark confinándolo al torreón de Maegor sin más compañía que Gaemon Pelo Claro, un bastardo de 4 años. Cuando recibió la visita de sus 2 medio hermanas, como Rhaena tenía un dragón, Aegon palideció y ordenó que quitaran a esa espantosa criatura de su vista, traumado como estaba por la muerte de su madre. Luego Lord Stark ajustició a los culpables del asesinato del usurpador y al final, el 7º día de la 7ª luna del año 131, Aegon fue coronado y casado con Yehaera. Mientras duró su regencia, Aegon se sentó en el trono de hierro cuando se requería, pero en general se dejó ver poco. Su matrimonio tuvo problemas desde el principio, pues ambos estaban destrozados. El rey Aegon no mostraba interés en su esposa ni en ninguna otra muchacha, no cabalgaba, no cazaba, no combatía, no leía, no danzaba y no cantaba, como si estuviera muerto por dentro. Su inteligencia era adecuada, pero nunca empezaba una conversación y cuando decía algo sus respuestas eran lacónicas. No tenía ningún amigo, excepto el pequeño Gaemon Pelo Claro. No dormía casi nunca durante toda la noche, pero tampoco mostraba señales de ira o miedo, salvo en lo que respectaba a los dragones, cuya mera mención despertaba en él una furia inusitada. Los 2 primeros años de regencia se sucedieron sin incidentes de renombre. En el año 133 llegó una peste que mató a buena parte de la población, incluidos varios miembros del gobierno, y pese a ello, Aegon dedicó días a visitar a los enfermos, pasando horas sentado junto a ellos, cogiéndolos de la mano en silencio y refrescándoles la frente con paños húmedos mientras ellos le contaban anécdotas de sus vidas. Uno de los regentes, Loran Pyke, se convirtió en la nueva mano y como deseaba el poder, llenó la corte de sus propios hombres, familiares y amigos y anuló los edictos más recientes del rey. Además, cambió al maestre de armas, quien hacía entrenar a Aegon con dureza, y si él no lo hacía bien, el maestro tomaba represalias sobre su único amigo, Gaemon Pelo Claro, al que hacía azotar. Por si todo esto no fuera suficiente, a finales del año Yehaera murió, quizá asesinada por Lord Pyke para que así Aegon se casara con su propia hija, pero los grandes señores lo impidieron y se organizó un baile para que todas las doncellas nobles en edad de matrimonio que quisieran se presentaran ante el rey y él escogiera a una. Al final escogió a la doncella que le trajeron sus hermanas, que era Daenaera Velaryon, una niña preciosa y radiante. El matrimonio se llevó a cabo el último día del año 133, y el carácter alegre y jovial de Daenaera ahuyentó la melancolía del rey durante un tiempo, hasta que al año siguiente Alyn Velaryon trajo de Lys a Viserys, el hermano menor de Aegon, al que todo el mundo había dado por muerto 5 años atrás, quien no obstante había sobrevivido y ahora se presentaba de nuevo en la corte. Su regreso obró maravillas en Aegon, porque en lo profundo de su ser se sentía indigno de ocupar el trono de hierro por haber abandonado a Viserys. A partir de entonces, ambos se volvieron inseparables y gobernarían juntos durante el resto del reinado de Aegon. Lo que quedaba de regencia se vio ensombrecida por la vieja mano, Loran Pyke, quien primero intentó envenenar a Aegon, pero en su lugar mató a su catador, Gaemon Pelo Claro, lo que dejó a Aegon inconsolable incluso para su hermano. Y luego los hombres que había traído a la corte realizaron un motín que estuvo a punto de capturar a Aegon y Viserys, pero ambos se encerraron en un torreón dentro de la ciudadela. Viserys desenmascaró la conspiración, todos los hombres de Lord Pyke fueron atrapados y sentenciados, y se escogieron a 3 nuevos regentes y a Torgen Manderly como mano del rey. Manderly fue una mano leal, pero tan pronto como Aegon cumplió los 16 años tomó el cargo del reino, deshizo todos los planes, los destituyó a todos, canceló el banquete que se iba a celebrar en su nombre y ordenó repartir la comida entre los más hambrientos. Así empezó su reinado en el año 136, pero con ese acontecimiento termina el libro de Fuego y Sangre, y por tanto perdemos todos los detalles de los años posteriores, para los que tan solo tenemos las breves explicaciones que nos da el mundo de Hielo y Fuego. Allí se nos indica que Aegon se esforzó por darle al reino paz y abundancia, pero que no intentó hacerse querer por el pueblo, y que habría sido un reinado muy diferente de no ser por uno de sus grandes defectos, la frialdad hacia sus súbditos.
Hasta el fin de su vida, Aegon no confió en nadie más que en su hermano y continuó siendo un hombre melancólico, no bebía vino y le interesaban tan poco los placeres de la mesa que en ocasiones debían recordarle que tenía que comer. Aunque permitía que se celebrasen torneos, jamás participaba en ellos, ni compitiendo ni como espectador, y podía encerrarse en sus aposentos durante días. De adulto vestía de forma austera, a menudo de negro, y se sabía que llevaba una camisa de fieltro bajo el terciopelo y la seda exigidos a un rey. También empezó a desagradarle que lo tocaran, incluso su bella esposa, aunque llegaron a tener 5 hijos: Daeron, Baelon, Daena, Rhaena y Elaena. De ellos solo les dieron nietos Daena y Elaena, el más importante de los cuales fue sin duda el único hijo de Daena, que fue el famosísimo Daemon Fuego Oscuro, que más adelante iniciaría su propia guerra civil por el Trono de Hierro de Poniente. Uno de los incidentes que hubo durante su reinado fue la aparición de varios pretendientes al trono que aseguraban ser el príncipe Daeron, hermano pequeño del usurpador, que había muerto durante la danza de los dragones pero cuyo cuerpo nunca se encontró, lo que invitó a que hombres sin escrúpulos presentasen sus falsas reivindicaciones. Pero en todos los casos se demostró que eran meros impostores y fueron todos sometidos. No obstante, lo más importante del reinado de Aegon no fue eso, sino que fue la muerte de todos los dragones de la casa Targaryen. Cuando Aegon ascendió al trono todavía quedaban 4, pero los 4 murieron durante su reinado en circunstancias que no se nos indican, siendo el último en el año 153. A pesar del miedo natural que Aegon profesaba a los dragones desde la muerte de su madre, Viserys lo convenció de intentar recuperarlos, de forma que ordenó que trajeran 9 magos de esos para que provocaran la eclosión de los huevos con sus artes, medida que resultó tan frustrante como inútil, y el mundo no volvería a conocer ningún dragón hasta un siglo y medio después, cuando nacieron los 3 huevos de Daenerys. Es por ello que generalmente se suele llamar a Aegon el veneno de dragón, porque todos murieron durante su reinado, aunque también es conocido como el desafortunado, el infeliz y el rey quebrado. La vida de Aegon terminó con una tisis que se lo llevó en el año 157 a la edad de 36 años. Sus súbditos lo creían mucho mayor, pues su niñez había sido demasiado corta. De todos los hombres que se sentaron alguna vez en el trono de hierro, él fue el más enigmático, un monarca sombrío que hablaba poco y hacía aún menos, que vivió una vida inmersa en la pesadumbre y la melancolía debido a las muchas penas que había sufrido durante su infancia. Así pues, con esto termina mi vídeo sobre el rey Aegon III el Desafortunado. Espero que os haya gustado, recordad que si queréis apoyarme podéis comprar cualquiera de mis 2 novelas y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, amigos.